En el corazón de Asia Occidental se extiende una nación de historia milenaria, esplendor cultural y paisajes cautivadores. Bienvenidos a Irán, la tierra de los persas. Irán se encuentra situada en el sur de Asia, entre el mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur. Se asienta sobre una gran meseta triangular, que alberga los dos grandes desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kabir, al sudeste de Teherán, y más alejado al sudeste el desierto de Lut, rocoso y de arena. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán implican que este país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo al otro. Su nombre oficial es República Islámica de Irán, con una superficie de 1.745.150 kilómetros cuadrados. Al norte se encuentran Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio, al este Afganistán y Pakistán, al oeste Turquía con Irán y al sur el Golfo Pérsico y el mar de Omán. Su población es de 88.5 millones, según últimos datos del Banco Mundial en el año 2022. Su capital es Teherán. Cuenta con más de 14.1 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo oficial del año 2022. Sus idiomas es el farsi o persa, que es su lengua oficial. Sin embargo, se hablan otros idiomas minoritarios, como el kurdo y una variedad del turco. El Islam es la religión oficial. La mayoría musulmana iraní, un 96% de la población total, es chiita. Hay una minoría musulmana sunita, de origen kurdo y en la zona fronteriza con Pakistán. Existe una importante minoría cristiana ortodoxa de origen armenio y una pequeña cantidad de católicos de las iglesias orientales asiria y caldea. Estas cuatro religiones tienen un representante cada una en el Parlamento iraní. Su sistema político se basa en un ejecutivo encabezado por el presidente de la República y compuesto por los distintos ministerios, que gestiona la administración del país, y un legislativo o majilis, que de manera efectiva aprueba las leyes. Por encima de esta realidad republicana se encuentra un líder supremo, que es elegido por la Asamblea de Expertos, el estrato superior del clero chiita. El líder supremo tiene la potestad de delinear las líneas maestras de la política, importantes funciones en materia de nombramientos y control de distintos órganos. Algunos datos para entender mejor la política comercial de Irán, según el último censo en 2022 proporcionado por el Banco Mundial, nos dice que el Producto Interno Bruto en crecimiento real fue de un 3.8%, lo que significa que es un crecimiento moderado, lo que puede indicar una recuperación tras una crisis o un crecimiento constante. Su tasa de inflación es de un 43.5%, lo que mide un aumento general de precios, y un 43.5% es muy alta, lo que sugiere una economía en tensión. Y por último, su tasa de desempleo, de un 8.8%. Este dato refleja el porcentaje de la población activa que no tiene empleo. Una tasa de desempleo del 8.8% puede ser preocupante, especialmente si el empleo informal es alto. Según el Índice de Complejidad Económica, en 2022 Irán fue la economía número 40 del mundo en términos de Producto Interno Bruto, el número 86 en exportaciones totales, el número 69 en importaciones totales, la economía número 116 en términos de PIB per cápita y la economía número 60 más compleja. Por otro lado, según Trading Economics, sus principales exportaciones fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, un 48%, fundición, hierro y acero, un 11%, y plásticos, un 9.4%. Y sus principales importaciones fueron cereales, un 14%, equipos electrónicos y eléctricos, un 14%, maquinaria, reactores nucleares y calderas, un 13%. Sus principales remitentes de importaciones son Emiratos Árabes Unidos con un 31%, China con un 24% y Turquía con un 10%. Y sus principales destinatarios de exportaciones son China con un 37%, Irak con un 17% y Turquía con un 11%. Para hablar de los acuerdos y tratados más importantes, se tiene que dividir en dos. El primer punto son los tratados de Irán con Argelia, Armenia, Siria, Irán y Venezuela.
En cuanto a Irán y Argelia, se mantienen relaciones diplomáticas y económicas desde hace décadas, basadas en su oposición al colonialismo, su posición en el movimiento de países no alineados y sus intereses comunes en la estabilidad en Medio Oriente y el norte de África. Entre sus áreas de cooperación se encuentra la energía, el comercio, la cultura y la educación, y los acuerdos más relevantes que se tienen es la colaboración en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, intercambios culturales y educativos y algunos acuerdos bilaterales en tecnología de energía renovable y gas natural. En cuanto a Irán y Armenia, sus relaciones son bastante sólidas debido a su cercanía geográfica y su cooperación económica. Entre sus áreas de cooperación se encuentra la energía, el transporte, el comercio y la infraestructura. Algunos de los acuerdos destacados es su intercambio energético, pues Irán exporta gas natural a Armenia, que a su vez envía electricidad a Irán. Acuerdos para el desarrollo del comercio a través del corredor norte-sur y algunos tratados para construir puentes e infraestructura en la frontera común. Por otra parte, Irán y Siria tienen una alianza basada en intereses estratégicos compartidos, como la oposición a Israel y la influencia del Occidente en la región. Algunas de sus áreas de cooperación es la seguridad militar, comercio y reconstrucción. Entre sus acuerdos claves se encuentran los tratados de asistencia militar y apoyo en la guerra civil siria, participaciones de empresas iraníes en la reconstrucción de la infraestructura siria, una cooperación en el sector energético, incluyendo gas y petróleo, y acuerdos de transporte para facilitar conexiones entre Irán, Siria y Líbano. Y por último, la relación de Irán y Venezuela. Esta relación se ha fortalecido como parte de una estrategia común para desafiar una hegemonía de Estados Unidos. Ambos países comparten intereses en petróleo y comercio. Algunas de sus áreas de cooperación son energía, tecnología, agricultura, defensa e industria. Entre sus acuerdos más relevantes se encuentra la exportación de petróleo iraní a Venezuela para ayudar a su industria en crisis, cooperación en proyectos industriales y tecnológicos como la construcción de fábricas, la asistencia técnica y capacitación para mejorar la industria agrícola en Venezuela y la creación de rutas comerciales y mecanismos financieros para evadir sanciones internacionales. El segundo aspecto es el acuerdo comercial de tránsito entre India, Irán y Afganistán. Es un pacto trilateral firmado en 2016 que tiene como objetivo fortalecer las relaciones económicas y de transporte entre los tres países, aprovechando la ubicación estratégica de Irán. Su núcleo principal es el desarrollo y uso del puerto de Chabahar, en la costa sur de Irán, como un corredor estratégico para facilitar el comercio entre India, Irán y Afganistán, y eventualmente hacia Asia Central. Algunos aspectos principales del acuerdo es el desarrollo del puerto de Chabahar, pues este puerto ofrece a India una ruta directa hacia Afganistán y los mercados de Asia Central, evitando la necesidad de pasar por Pakistán, que históricamente ha sido un obstáculo para el comercio debido a sus tensiones políticas. Otro punto es el corredor de transporte y logística, pues este corredor facilita el transporte de bienes entre los tres países, reduce costos y tiempos de tránsito y mejora el acceso a Afganistán a los mercados internacionales. Otro punto es el impulso al comercio y conectividad regional, pues para India el acuerdo es clave para acceder a Afganistán y Asia Central, regiones ricas en recursos naturales como el gas, el petróleo y algunos minerales. Obtiene una ruta alternativa para el comercio internacional, disminuyendo su dependencia del puerto pakistaní de Karachi, y va a beneficiar al posicionar el Chabahar como un hub comercial regional, fortaleciendo economía y conectividad con sus vecinos. Y por último está la reducción de las barreras comerciales, pues el acuerdo elimina barreras arancelarias y simplifica los procedimientos aduaneros entre los tres países, facilitando el tránsito de bienes y promoviendo la inversión en infraestructura. La infraestructura portuaria de Irán es estratégica y diversa, debido a su ubicación geográfica en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Caspio, que le brinda acceso a rutas comerciales clave en el comercio global. Los puertos iraníes son esenciales para su economía, facilitando la exportación de petróleo y gas, así como bienes industriales y agrícolas. Sus principales puertos marítimos de Irán operan en dos regiones principales,
en la costa del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Estos son puertos claves para la exportación de petróleo, gas y bienes industriales. El primero es el puerto de Bandar Abbas. Es el puerto más grande y activo de Irán, ubicado en el estrecho de Hormuz, que conecta Irán con Asia, Europa y África. Es el principal centro de contenedores con una moderna infraestructura para carga y descarga. Algunos de sus puntos destacados son la terminal de contenedores Shahid Rajae, que maneja más del 80% del comercio marítimo del país. El segundo puerto es el de Chabahar, que está situado en el Mar de Omán, cerca de la frontera con Pakistán. Es el único puerto de aguas profundas de Irán, lo que es clave para el comercio con India, Afganistán y Asia Central. Tiene una importancia estratégica. Es un desarrollo por parte de India por el acuerdo de tránsito de India, Irán y Afganistán. Y por último está el puerto de Khorramshahr, en la provincia de Khuzestán, cerca de la frontera con Irak, importante para el comercio con países vecinos como Irak y para el transporte fluvial a través del río Shatt al-Arab. En cuanto a infraestructura terrestre, Irán cuenta con una red vial extensa y en constante expansión para facilitar el transporte de pasajeros y mercancías. El país tiene una posición estratégica que conecta Oriente Medio con Asia Central y el subcontinente indio, por lo que las inversiones en carreteras son fundamentales para su economía y logística. En cuanto a extensión de la red vial, Irán abarca aproximadamente 220.000 kilómetros, de los cuales alrededor de 13.000 kilómetros son autopistas de alta calidad, y las principales carreteras conectan ciudades como Teherán, Isfahán, Mashhad, Shiraz, Tabriz y Bandar Abbas. Además, cuenta con algunos proyectos de expansión, ya que en los últimos años se han construido alrededor de 6.000 kilómetros de nuevas carreteras y se prevé la construcción de 1.000 kilómetros adicionales anualmente. Estas obras incluyen autopistas y vías de acceso para mejorar la conectividad entre países vecinos como Turquía, Irak, Afganistán y Pakistán. Además, las autopistas más importantes incluyen Teherán-Qom-Isfahán, que conecta la capital con el centro del país, Teherán-Mashhad, que es la ruta crucial que facilita el acceso a la ciudad santa de Mashhad, Teherán-Bandar Abbas, que une la capital con el puerto más importante del Golfo Pérsico. Además, Irán cuenta con importantes corredores viales que facilitan el comercio internacional, especialmente con sus 15 países vecinos. Algunos ejemplos destacados incluyen rutas hacia Turkmenistán, Azerbaiyán, Irak y Pakistán. El sistema ferroviario de Irán es una pieza clave para el transporte de mercancías y pasajeros, especialmente por su ubicación estratégica como corredor entre Asia Central, el Cáucaso y el sur de Asia. La red ferroviaria iraní facilita tanto el comercio interno como el internacional, ya que Irán cuenta con una red ferroviaria de aproximadamente 14.000 kilómetros. Esta red conecta las principales ciudades del país y ofrece conexiones con los países vecinos. Algunas de las rutas más importantes son Teherán-Mashhad, que conecta la capital con la ciudad santa de Mashhad, Teherán-Isfahán-Shiraz, que es la línea ferroviaria que une el centro con el suroeste del país, Teherán-Tabriz, que facilita el comercio y transporte hacia el noroeste y Turquía, y Teherán-Bandar Abbas, que conecta la capital con el puerto más importante del sur del país. Varias ciudades cuentan con un sistema de metro para facilitar el transporte masivo. Por ejemplo, Teherán tiene 7 líneas operativas y estas continúan en expansión. Mashhad, Isfahán, Tabriz y Shiraz también cuentan con sistemas de metro en crecimiento, y en total se proyecta una expansión de 885 kilómetros de líneas de metro, de los cuales 310 ya se encuentran operando. La red aérea de Irán es fundamental para la conectividad nacional e internacional, aunque enfrenta desafíos debido a sanciones y restricciones tecnológicas. Aún así, Irán mantiene una importante capacidad aérea para facilitar el transporte de pasajeros y carga. Actualmente, Irán cuenta con más de 20 aeropuertos internacionales, y algunos de los más importantes son el Aeropuerto Internacional Imam Jomeini, en Teherán, que es el principal hub aéreo para vuelos internacionales. Seguimos con el Aeropuerto Internacional Mehrabad, en Teherán. Este atiende principalmente vuelos domésticos. A continuación está el Aeropuerto Internacional Mashhad, que es importante para peregrinaciones religiosas. Y por último tenemos el Aeropuerto Internacional Shiraz, que conecta el sur del país con otras regiones y destinos internacionales. Algunas de las aerolíneas que se encuentran actualmente en Irán son Iran Air, que es la aerolínea de bandera nacional con rutas domésticas e internacionales, además de Mahan Air y Aseman Airlines,
que son otras aerolíneas importantes que conectan Irán con Medio Oriente, Asia y Europa. El perfil de consumidor iraní está moldeado por una combinación de factores económicos, culturales, sociales y demográficos. A pesar de las sanciones económicas y los desafíos políticos, Irán cuenta con una población joven y urbana, cada vez más conectada a las tendencias globales. Este perfil del consumidor iraní se ve afectado debido a 5 factores. Número 1. La demografía. Irán cuenta con una población de 88.5 millones de habitantes, siendo uno de los países más poblados de Medio Oriente. La edad media es de 31 años y cerca del 60% de la población tiene menos de 35 años. Esto se traduce en una sociedad joven y dinámica, con hábitos de consumo influenciados por tendencias globales y tecnología. Además, alrededor del 76% de los iraníes vive en áreas urbanas, con ciudades como Teherán, Mashhad, Isfahán, Shiraz, Tabriz, como centros económicos y culturales. La concentración urbana impulsa una mayor demanda de servicios modernos, comercio electrónico y productos relacionados con el estilo de vida urbano. Número 2. Factores económicos. A pesar de las sanciones económicas y la inflación elevada, Irán mantiene una clase media considerable con capacidad de consumo. Se nota que existe una clara división entre sectores de altos ingresos que buscan productos de lujo y marcas extranjeras, una clase media que equilibra calidad y precio, y sectores de bajos ingresos que priorizan bienes esenciales. Además, que la inflación ha impulsado la preferencia por productos locales y alternativas más asequibles a las marcas internacionales. Número 3. Hábitos de consumo. Los consumidores iraníes muestran preferencias específicas por productos locales e internacionales, debido a que a pesar de las restricciones existe una alta demanda de marcas internacionales, especialmente en moda, tecnología y automóviles. Seguimos con el e-commerce. El comercio en línea está en auge con plataformas como Digicala, que es parecido a Amazon, liderando el mercado. Además del listado de productos más consumidos, entre ellos están alimentos y bebidas procesados y saludables. En el ámbito de tecnología tenemos smartphones, laptops y dispositivos digitales. En moda y cosméticos, gran interés debido a los jóvenes y las tendencias globales. Automóviles, preferencia por vehículos nacionales de marcas como ICO y Saipa, o extranjeros, cuando es posible, como por ejemplo Kia, Hyundai y Toyota. Número 4. Tendencias sociales y culturales. Comenzamos con una juventud más conectada, ya que los jóvenes utilizan ampliamente redes sociales como Instagram, Telegram, WhatsApp y otras para informarse y consumir más contenido. Seguimos con las mujeres consumidoras. Las mujeres iraníes participan cada vez más en las decisiones de compra, impulsando la demanda de productos de moda, belleza y cuidado personal, además del consumo cultural, ya que hay un gran interés por libros, música, cine y arte, específicamente a través de plataformas digitales debido a las restricciones oficiales. Como último punto tenemos los sectores claves de consumo, empezando por los bienes de consumo masivo, que son productos esenciales como alimentos, bebidas, productos de limpieza y cuidado personal que tienen una demanda constante. Seguimos con la electrónica y tecnología, que son productos como smartphones y dispositivos digitales que son fundamentales para el consumidor iraní joven. Continuamos con los automóviles. Aunque las sanciones han limitado las importaciones, existe una fuerte demanda de vehículos económicos y de buena calidad. A continuación tenemos la moda y cosméticos, ya que la industria de la moda es dinámica, con una mezcla de ropa local y de marcas extranjeras. Y por último tenemos turismo y entretenimiento, ya que existe un creciente interés por el turismo interno y actividades de ocio modernas. Además que se proyectan algunas tendencias de consumo para años futuros, como el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de pagos, mayor interés por productos sostenibles y saludables, expansión del mercado de productos locales debido a sanciones, y el uso creciente de la tecnología financiera y pagos móviles. Con esto, podemos decir que el consumidor iraní es joven, urbano y conectado, con hábitos influenciados por tendencias globales y circunstancias económicas locales. A pesar de las restricciones, hay una fuerte demanda de productos de tecnología, moda, cosméticos y automóviles, mostrando adaptabilidad y preferencia por calidad y precio accesible. Y este es el final. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para ti. A continuación, te dejamos nuestras referencias bibliográficas por si gustas conocer más del tema. Gracias.